Hola, Julia. Hola, Julio. Hola, Julio, ¿cómo estás? Tarde. Hola, Julio. Tenés que activar el micrófono. Hola. Hola, Elcita. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí mira, recibiendo la invitación de José Luis y aquí Qué andamos. bueno, qué bueno. Por aquí Qué estamos. gusto en verlos. Lo que le vamos a pedir, chicos, por favor, es que en este momento silencien sus micrófonos, así podemos escuchar al profesor Julio Cavalli y Roberto Palencia, ¿sí? Sí. Hola. 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 Hola, ¿cómo andan todos? Hola. Hola, Roberto. Ana, ¿cómo estás? Hola, Bien. Roberto. Hola. ¿Cómo andan todos? Bien. ¿Qué peine? Bien. Ahora, Julio. Julio, ¿me escuchás? Sí. Sí, Ahí muy bien. está. Ahora tienen solamente para hablar Julio y Roberto, ¿sí? Bien. Dale. Bueno, bienvenidos a todos en esta primera reunión online que hacemos. Gracias, Roberto, por convocarme. Somos amigos de hace muchos años y... Julio. ¿Sí? Ah, se cortó. Julio. Dale. Dale. Bueno, yo también muchas gracias, Ananda, por haber hecho este espacio. La verdad que es un tema que se viene, es un tema que todo esto digital va a avanzar cada vez más y en realidad es parte de lo que vamos a charlar con Julio, ¿no? Así que Está bien. sin Lo único que les tiempo. pedí es que no me mande... Y si me mandan WhatsApp no puedo estar... y me están llamando. Les pido que se conecten y que apaguen los micrófonos. Y Los que no me micrófonos. manden WhatsApp, porque si me mandan WhatsApp no puedo estar en los dos lados. Ahí estamos. Bueno, Ananda, vos moderás, vos... No, sigan adelante, lo sigo. Bueno, dale. Bueno, Julio, sé que estuviste de una cuarentena muy prolífera, que vas a sacar dentro de poco un libro, y ese libro que seguramente que nos vas a contar algo sobre el mismo, creo que llega en un momento especial, ¿no? En un momento en donde este confinamiento obligatorio que hemos tenido en todo el mundo trae un avance de la tecnología o encontrar en la tecnología un piso en donde poder hacer algo, ¿no? Tal vez la tecnología y todos estos medios digitales estaban con anterioridad, pero creo que esto va a potenciar el uso y la toma de conciencia de nuevas realidades, ¿no? O sea, sabemos bien que la resistencia al cambio y todas esas cosas son muy, muy notorias, ¿no? En épocas de la revolución industrial, muchos grupos radicales rompían las máquinas porque pensaban que se quedaban sin trabajo.
¿no? Y también estas crisis, estos cambios de paradigma, hacen que siempre cuando es tan radical el cambio, como fue la irrupción de la computadora, el 90% de los puestos de trabajo desaparecen y se crean nuevos puestos de trabajo. O sea que, sin lugar a duda, va a haber un mundo nuevo después de esta crisis, de esta pandemia, y creo que el libro tuyo viene en un momento así excepcional, porque va a haber que barajar y dar de nuevo, ¿no? Y lo que le estaba faltando a la grafología era esa pata disciplinar, es verlo como una profesión o verlo como una disciplina científica. Y el libro creo que sienta las bases para esta nueva época, ¿no? De ver la epistemología de la grafología, temas que no están vistos tanto de la profesión, sino desde una disciplina científica, ¿no? ¿Qué nos decís? Sí, el libro tardé muchos años, sinceramente, en hacerlo, muchos años, y fundamentalmente está enfocado a qué es la grafología y cuál es su fundamentación científica. Generalmente el grafólogo, cuando hace un informe, se me escucha, ¿no? Sí. Cuando un grafólogo hace un informe pericial, un informe grafotécnico, un informe a un cliente, etc., generalmente utiliza a lo mejor una bibliografía, una fundamentación casera. Lo que busqué es, en este libro, expresar que el grafólogo pueda fundamentar su análisis, su peritaje, ¿no? Que tenga una fundamentación. Por eso son las bases disciplinares o científicas de la grafología. Partiendo de las incumbencias, ¿no? Las incumbencias están diciendo que no se escucha nada, no sé si soy yo. O el audio de cada uno. ¿Vos me escuchás, Roberto? ¿Me escuchan? Si pueden... Fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno, está bien. Sí, se oye, están diciendo. A lo mejor algunos tienen silenciado el micrófono. Uno de los puntos fundamentales es determinar qué es la grafología, ¿no? Muchas veces, inclusive desde la ciencia, de lo científico, esto no está claro. La grafología, si es una ciencia o es una disciplina científica. En esto hay que ponerse de acuerdo. Si tengo clientes o tengo pacientes, en esto hay que ponernos de acuerdo. Si el campo profesional del grafólogo ataca o se intromete en el campo profesional de otros, eso también hay que tenerlo en cuenta. Definir bien claro cuál es el objeto de estudio de la grafología. Esto es tan importante, es el ABC de la grafología, como diría Crépy-Jamin, ¿no? Siempre los franceses, especialmente de Surville, decía que la grafología es el lenguaje de la acción. Es decir, es necesario relacionar permanentemente la teoría con la variable grafológica. Es decir, la implicancia de mostrar cómo el sujeto, a través de su producción gráfica, de su grafismo, se proyecta y plasma marcas, signos, rastros, improntas objetivas de un proceso que es invisible, lógicamente. Caso contrario, los informes serán siempre, para la comunidad científica, dudosos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que aclarar cuál es el objeto de estudio de la grafología. Eso los grafólogos lo tienen que tener muy claro. El objeto de estudio de la grafología es el grafismo, ¿sí? No es la conducta. Que a través del grafismo podamos determinar la estructura de personalidad es otra cosa. Pero el objeto de estudio es el grafismo. Entonces, esto es fundamental para el primer paso dentro de lo que es la epistemología grafológica. Luego, lo que más importa señalar, Roberto,
en esta era que vos dijiste digital, cuáles son las incumbencias claras como profesional, ¿no? El grafólogo como profesional. Tenga título oficial o no tenga título oficial, que es otro tema que después lo veremos, o lo podremos discutir y hablar, ¿no? El psicólogo, la mayoría de las veces las confusiones vienen entre el rol del grafólogo y el rol del psicólogo. El psicólogo es un profesional técnico que trabaja sistemáticamente con la psicología en cualquier campo de la actividad humana. En cambio, el grafólogo es un profesional técnico también, pero que trabaja sistemáticamente con la grafología en diversos campos de la actividad humana. Esa es la diferencia, ¿no? El objeto material es lo que también nos distingue de la psicología. El objeto material de estudio de la psicología, si bien es el hombre, el objeto formal, lo que los medioevos llamaban el objeto formal quod, el objeto formal de la psicología es el estudio de la conducta humana. En cambio, el objeto material de estudio de la grafología, si bien es el hombre, el objeto material estoy hablando, el objeto formal quod sería su manifestación gráfica, ¿no? Diferencia, la psicología tiene o trabaja con pacientes, la grafología trabaja con clientes. El psicólogo entiende la entrevista como un pedido de ayuda terapéutica, como por parte del paciente, ¿no? Tanto las verbalizaciones como los silencios del paciente se convierten en material clínico de lectura diagnóstica, mientras que para la grafología se entiende la entrevista como algo prescindible, accidental, no necesariamente indispensable. Si se concreta, una entrevista toma el carácter de un paso metodológico, que serviría para una recopilación de datos. Esas son variaciones muy importantes, diferencias muy importantes, ¿no? En psicología, por ejemplo, Roberto, existe una relación, ¿cómo decir?, analítica, ¿no? Donde la transferencia y la contratransferencia quedan instaladas desde el primer contacto, desde el primer momento, pero en cambio en grafología no existe ningún vínculo entre el entrevistador y el entrevistado. Por ende, no existe ningún proceso transferencial o contratransferencial de ningún tipo. El psicólogo puede, dentro de un encuadre terapéutico, diferenciar, entrever, discriminar diferentes niveles de discurso, como diría Lacan, del paciente. Pero la única forma en grafología de comunicación entre un cliente y el grafólogo es el material escrito, no hay otro. No existe una interpretación del lenguaje verbal o la taxonomía que un sujeto hace de él, ¿no? Entonces esto de miro el lenguaje corporal que me sirve, no, eso no es metodología grafológica, ¿no? Otro punto importante es que el psicólogo se encuentra siempre preparado teórica y clínicamente para enfrentar, para contener, para resolver las cargas emocionales de sus pacientes, ¿no? En cambio, el grafólogo no tiene formación clínica, por ende no se encuentra preparado profesionalmente ni de ningún otro tipo, salvo que sea psicólogo, para enfrentar, contener o resolver las cargas emocionales de sus clientes. Otro punto es que las técnicas proyectivas forman parte de la investigación, del estudio, del diagnóstico de personalidad, como así también de la evaluación del progreso
en cualquier psicoterapia. En cambio, en grafología es usada como técnica proyectiva, tiene solamente el objetivo de realizar un diagnóstico ¿de qué? Del grafismo, de esa escritura, del aquí y ahora de esa escritura, ¿no? Sin implicarse en el proceso terapéutico. Eso es. Bien, tendríamos muchas más diferencias epistemológicas, ¿no? Para la psicología la presencia del sujeto es necesaria, para la grafología no es necesaria, prescindimos del entrevistado. El psicólogo es un profesional de la salud, el grafólogo no es un profesional de la salud. Las técnicas proyectivas son un método diagnóstico para abordar el aparato psíquico de un individuo y la grafología también es una técnica proyectiva y por ende un método diagnóstico. En psicología el sujeto es expresado objetivamente como aparato psíquico. En cambio, en grafología, el sujeto es expresado objetivamente como producción gráfica. Esta es una diferencia muy, pero muy importante, ¿no? No olvidemos también que en psicología el proceso es clínico y se denomina psicodiagnóstico, y en grafología el proceso es metodológico. Por eso lo llamamos grafodiagnóstico, ¿no? Por eso el proceso psicológico, las respuestas de un individuo se toman como material de interpretación clínica. En cambio, para el proceso grafológico no hay respuesta de un individuo, ya que no existe ni entrevista diagnóstica ni un diálogo terapéutico. O sea, todo diagnóstico caracterológico de un profesional técnico de la grafología es síntesis, un resultado, es una síntesis de la estructura de personalidad de un sujeto. El proceso terapéutico es un proceso de análisis clínico. En cambio, en grafología no hay proceso terapéutico, solamente un proceso de análisis caracterológico. En grafología se posee un encuadre técnico que llamamos contextualización, acotación, nada más. Pero en psicología sí hay un encuadre, y se llama encuadre clínico, y hay una diferencia sustancial, ¿no? Bien, te podría señalar muchísimas más diferencias entre psicología y grafología. Esto es lo medular de lo que quise expresar en el libro, además de todas las fundamentaciones que podemos ir charlando sobre diagnóstico, simbolismo del espacio, teorías perimidas, teorías actualizadas. Sí, yo creo que sí hay muchísimas diferencias. A veces hay que tenerlas en cuenta, así a la hora de llevar adelante, ya que la grafología tiene tantas opciones o tantas ramas para poder desempeñarse y trabajar profesionalmente. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, uno puede preguntar, porque todas estas diferenciaciones que vos haces, las tenemos cada vez que tenemos que cambiar cada 2 o 3 años el plan de estudio. Entonces vamos al ministerio y lo primero que miran las supervisoras pedagógicas es que no se esté pisando las incumbencias profesionales de recursos humanos, de psicología, de psicopedagogía, ¿no? Porque siempre hay algo de eso. Hasta en los últimos planes nos observaron el título de la materia, por ejemplo, orientación vocacional, ¿no? Cuando era una materia que teníamos de toda la vida, desde los primeros planes de estudio. Entonces esto es como que también que se va ajustando, que si no está en claro todos estos argumentos, todas estas bases disciplinar, no se pueda hacer un plan de estudio coherente, ¿no? Pueden llegar a preguntar, si es así y el grafólogo no tiene
incumbencia para tomar test proyectivos. ¿Por qué tenemos 2 materias, técnicas 1 y técnicas 2? ¿No? Porque sí las tenemos como para que el grafólogo, cuando le remiten a un paciente que está en tratamiento o algo, sepan de lo que está hablando, porque ese psicopedagogo, ese psicólogo le escribe con una terminología técnica. Entonces el grafólogo debe conocer cómo funcionan esos test, y en la medida, bueno, hacer reeducación o hacer el tratamiento que tenga que hacer. Pero sí, dijiste muy bien, ¿no? Porque no necesita el sujeto presente. Mirá Mosquera cuando hablaba de toda esa grafología histórica, ¿no? O sea, donde te hacía y te decía algo, por ejemplo, de la parte emocional de Belgrano frente previa a la batalla de Salta, ¿no? O sea, ¿cómo lo puede hacer si la persona no está presente? ¿No? Pero es muy rico, la verdad que es muy rica la grafología, y cada vez que uno penetra un poco más en todo esto, se da cuenta de lo poco que uno sabe, ¿no? Porque hay tanto por redescubrir. Sí, hace falta una revisión histórica también. Argentina cuenta con grafólogos extraordinarios, Roberto. Inclusive alumnos que han superado a sus maestros. Argentina mira siempre al exterior como diciendo, a ver qué aprendo de España, qué aprendo de Alemania, qué aprendo de otros países. Pero Argentina tiene que empezar a leer la bibliografía que dejaron nuestros predecesores. Hay libros muy buenos en Argentina, escritos por grafólogos argentinos. Si bien podemos extendernos al exterior, es fundamental que cuando vamos a adquirir una bibliografía grafológica, sea una bibliografía ayornada, una bibliografía coherente con nuestros tiempos. Hoy los libros, por ejemplo, de autores que nosotros consideramos padres de la grafología, popes, a veces ya no carecen un poquito de ayornamiento, de valor, porque son escritoras que hoy no se escriben. Por ejemplo, algunos ejemplos que podemos ver en libros de Mauricio Sandró, de Belz, de La Cueva, de Matilde Raz, etc. Son escritoras que hoy ya no existen. Nadie escribe así, ¿no? Por eso la Sociedad Francesa de Grafología ha cambiado un poco las variables grafológicas. Se ha centrado más en la teoría alemana. La teoría alemana se sigue sustentando y yo creo que es en este momento la que va junto con la israelí en la vanguardia del mundo. La teoría de Hayes, espacio, movimiento y forma, el ritmo, Müller-Enskat, el matrimonio alemán, son autores que no llegan a la Argentina. Los alumnos no los conocen, no han leído nada de ellos. No sé, grafología diagnóstica, por ejemplo, del matrimonio Müller-Enskat, si bien es un libro viejo, tiene una actualidad impresionante. Los docentes se tienen que ayornar, ¿no? Un docente no puede ir a dar clase con el libro de Sandró y de Belz. Tiene que leer, comprar. A veces me dicen, Julio, yo trato de que los cursos sean lo más económicos posible, que estén al alcance de todos. Pero los cursos, uno ha gastado en eso, para dictar ese curso, ha gastado mucho dinero en actualización bibliográfica. Entonces, lo que se necesita es una relectura de la grafología. No tirar, no desterrar, ¿no? Sino incorporar nuevas miradas. La escuela italiana es una escuela maravillosa, la del padre Moretti, actualizada por Zanini y por otros grandes de la grafología italiana, no ha llegado a la Argentina.
el movimiento espacio y forma de los alemanes, que es una técnica rápida para nuestro tiempo, para la era digital de la que estamos hablando, no ha llegado a nosotros. ¿Qué se necesita? Se necesita una actualización también de los planes de estudios, sean privados, no privados, oficiales, no oficiales. Yo no hago separación. Vale tanto el docente que está enseñando en una carrera oficial como en tu instituto, como alguien que está enseñando en su pequeño instituto, en su casa, donde fuera. Lo importante es que el grafólogo adquiera nuevos conocimientos, ¿no? El padre Bretones, antes de morir, decía que la frase dime cómo escribes y te diré quién eres, es falsa. La frase tendría que ser, dime cómo escribes, aquí y ahora, y entonces te diré quién eres. ¿No? Entonces, siempre digo lo mismo, pero pongo un ejemplo. La escritura de Agustín, de San Agustín, de Agustín de Hipona, no fue la misma antes, lo podemos ver en los escritos, antes y después de su conversión. Cambió la letra, porque cambió algo interiormente, ¿no? Entonces la proyección que se hace en la hoja blanca es tu vida. Estás proyectando tu yo, estás proyectando tu ego, depende en qué nivel de sanidad estés, ¿no es cierto? Pero mira, un discípulo de Hayes, que se llamaba Oscar Locoubant, decía que la grafología es una de las antiguas disciplinas diagnósticas, ¿no? Y que era importante recrear esta premisa para desmitificar el prejuicio de que solo diagnostica el profesional de la salud. Y siempre me quedó esto, ¿no? Porque plantearlo a la grafología como diagnóstica parece ser pecado en la Argentina, pero el grafólogo diagnostica. O sea, lo que tenemos que ver es cómo diagnostica el grafólogo, de qué forma, ¿no? A través de qué método lo hace, cómo llega a conclusiones válidas, manteniendo un justo equilibrio entre objetividad y subjetividad. Porque todo diagnóstico no es una hipótesis, todo diagnóstico es un juicio, ¿no? Un juicio verdadero o falso, pero juicio al fin y al cabo, ¿no? Y que adhiere a una escuela filosófica, a una línea, a una postura determinada. Yo no puedo acercarme a un escrito si no tengo una postura tomada. ¿A qué escuela pertenezco? ¿A qué adhiero? ¿A qué no adhiero? Tenerlo muy claro eso, ¿no? Eso es parte también de la epistemología grafológica. Sí, es tan cierto, ¿no? O sea, vos fijate que todas las manifestaciones que nosotros ponemos en una hoja en blanco, ¿no? A veces son temas para estudiar en una forma profunda, ¿no? Porque, como recién vos decías, el ego es todo hemisferio izquierdo. Y si vos estás hablando en el aquí y ahora, estás hablando desde el corazón, estás hablando del hemisferio derecho, ¿no? En donde surgen otro tipo de movimientos que nosotros vamos a hacer. Y todo esto es tan cierto que es como barrer en todas las áreas donde nosotros querramos estar, ¿no? ¿Y qué opinas o qué actualidad podés darnos sobre lo que es grafología infantil, en estas épocas de tanta violencia, ¿no? De tantos, donde el mundo está llevado de las narices, ¿no? por la violencia, ¿no? Algo que parece a esta altura que tendría que estar superado, es como se vuelve cada vez más, ¿no? La grafología es siempre como un todo, ¿no? Es una gestalt. La grafología ¿es holística o no es grafología? ¿Es gestáltica o no es grafología? ¿No? Cuando
En psicología de la conducta, el doctor Blecher planteaba lo que era una conducta molar de una conducta molecular, entraba en este campo. Generalmente las escuelas grafológicas, y en Argentina este es un quiste que tenemos, se enseña al alumno a trabajar desde lo molecular. Es decir, desde la teoría se dice que tiene que ser molar, pero desde la práctica es molecular. A ver, una actividad, para aquellos que no me entienden, una actividad molar, una conducta molar, sería esta: hablar, jugar, cantar, todo mi organismo está en función. Y una conducta molecular es cuando estudio determinados segmentos del ser humano. Por ejemplo, en anatomía me duele el brazo, el codo, y el médico analiza el codo. Esto es una conducta molecular. Bien, desde la teoría se enseña que hay que ver el escrito en un todo, pero en la práctica se enseña desde lo molecular. Por eso cuando un alumno ve un escrito, lo primero que ve es lo molecular. Las letras reflejas, algún signo que le llama la atención, algún tipo de rizo, y no ve el conjunto, no ve la totalidad del escrito. Este es un primer problema que tenemos. Y en grafología infantil, esto es fundamental, ¿sí? La escritura del nene hay que verla desde lo global, desde el todo, ¿no? Y verlo como un dibujo, porque en sí lo que más se trabaja en grafología infantil tiene que ser el dibujo o el cuaderno de clases. Pero el cuaderno de clases también tiene que ser ayornado, ¿no? Tiene que ser visto desde una mirada nueva. No podemos mirar un cuaderno de clase de un nene de mayo del 2020 con el librito, no sé, de la profesora Elina Echevarría, por ejemplo. Perdón, Julio. Quedan 7 minutos. Quedan solo 7 minutos de reunión, sí. Que vamos haciendo como un cierre y hay unas preguntas que quieren hacer. El tema de recomendar algún libro que recomienden. Bueno. Julio. Duró poquito. Bien. Duró poco. Bueno, la próxima la hacemos o más rápida o hacemos otra y para darle una continuidad. Hay unos cuantos temas más que están en carpeta para trabajar que tienen que ver con esta nueva era, ¿no? Con una nueva era en donde a veces son las crisis son los que nos permiten el crecimiento. Y creo que esta forma de poder unirnos en forma digital tiene que ver esto, ¿no? Romper tener lo presencial asistido por la tecnología, ¿no? Que estamos acá en cuarentena, al menos acá en Saavedra estamos en cuarentena, y estamos tratando de comunicar. Bueno, crisis siempre es esperanza y catástrofe, ¿no? Según esas dos palabras. Pero sí, vamos a comenzar. Yo personalmente les decía a los colegas, a los amigos por Facebook o por Instagram, que vamos a armar algunos encuentros grafológicos, algunos talleres también online, ¿sí? Material hay mucho. En mi Facebook publico permanentemente actualizaciones del material, más material que compro o traduzco del extranjero, generalmente lo comparto casi todo lo que encuentro afuera, ¿sí? En mi mail me pueden escribir o pueden entrar a mi Facebook, es muy simple, Julio Cavalli, ¿no? @gmail.com. Ese es mi mail, o si no por Facebook me pueden encontrar y también puedo publicar material. Hay mucho material nuevo que es necesario leer, es fundamental leer, ¿no? Y algunos libros de los popes, dejarlos en sus estantes, pero hoy en día ya carecen un poco de validación científica. Hay que buscar material donde se pueda validar y donde el docente, el grafólogo, inclusive el que me está escuchando, y si vos sos alumno y me estás escuchando, también tenés que validar. Tenés que poner en duda lo que yo
yo te digo, lo dicen tus docentes, ¿de dónde lo sacaron? ¿Dónde lo fundamentaron? ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale esto? Las teorías personales en la Argentina pululan como un caramelo. Todo el mundo tiene teorías personales. ¿Dónde están fundamentadas? Hay que dudar, ¿no? Como diría Descartes, la duda va a salvar un poco la cientificidad de la grafología. Pero estoy, Claro. Roberto, Sí. sabés Sí. que pueden contar conmigo para lo que guste. Pero por favor, sabemos que sí. Y es muy cierto, ¿no? Porque nosotros podemos leer todo y lo único que tenemos es información, pero el conocimiento parte de poner a prueba la información que hemos tenido y saber si sirve o no sirve, ¿no? Y eso nos va a permitir este salto cuántico en nuestro conocimiento y decir, esa teoría no, pero aplicada en otra situación puede servir, y sacás una tercera teoría. Y esa teoría encontrás, es como tecnología aplicada, ¿no? Aplicás para resolver problemas. Sí, exacto. Sí, sí. En eso estamos. Así que cuenten si quieren libros, comentale vos de los libros y eso. El libro va a salir, si Dios quiere, fue editado en México, y si Dios quiere llega a la Argentina en agosto, julio, a lo mejor ya está en Buenos Aires. Se llama Epistemología Grafológica, o la grafología como disciplina científica. Así que cuando esté, seguramente ya voy a avisarles a todos. Y avisaremos. Bueno, voy a habilitar los micrófonos, ¿sí? Así los saludan, les doy las gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Julio, Roberto. Y ahora sí, porque, claro, estaban diciendo por privado que no escuchaban porque veían el micrófono tachado, pero es que ellos no podían hablar. ¿Sí? Así que ahora, a ver, por favor, si tienen ahí habilitados los micrófonos. A ver. ¿Pueden ahora? Pongan a habilitar sus... Ahí está. Ahí van pudiendo de a poquito. Hola Julio, buenas tardes. Hola. Bueno, yo fui alumna de Dan Klovax en Mar del Plata hace ya unos cuantos años y he estado en algunos de sus cursos. También estuve con Roberto Palencia en Buenos Aires. La verdad que me gustan mucho, soy un amante de la grafología. Sigo investigando cada cosa que encuentro y que veo. Estuve a punto de irme a España a hacer un curso que estaban, un inicio de carrera que daban en la Universidad de Salamanca, pero por cuestiones conocidas económicas, bueno, no lo pude hacer. Sí me interesaría por sobremanera poder ayornarme con la nueva temática, y estoy muy interesada en poder seguir la parte de grafología criminalística. Me gustaría que me puedan orientar respecto de eso. Bueno, ahora por privado, después te escribo, ¿sí? Gracias. Gracias, Marisa. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola Julio, mi nombre es María, yo todavía no empecé a estudiar, pero estoy para el curso de agosto con Dan, acá en Mar del Plata. A mí me gustaría grafología infantil, porque de hecho estoy pasando por un momento familiar difícil con mi hija, y de chiquita, cuando iba a la escuela primaria, siempre me decían que los dibujos de los chicos tienen un significado, y siempre me llamó la atención los colores. Entonces empecé a googlear, a buscar por todos lados dónde se puede hacer curso, y conseguí acá en Mar del Plata, así que en agosto empiezo yo. Bien. Bueno, felicitaciones, María. Es importante recordar algo. ¿Se me escucha? Sí, sí. Es importante recordar que muchas veces cuando se ve grafología infantil, se trabaja con los colores de Luscher, de Max Luscher. Sí. Este es un error. Max Luscher, los colores de Max Luscher se utilizan pura y exclusivamente para lo que es psicología laboral.